Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios arde en tu corazón. En este miércoles, el Evangelio de San Marcos nos presenta un episodio bastante significativo y es la curación de la suegra de Pedro. Ella tenía fiebre, pero lo más importante es ver en esta escena no simplemente una persona, sino también una institución. Esa suegra de Pedro representa la iglesia que a veces se enferma por el pecado, por la desesperación, por la angustia, por los diferentes atropellos espirituales y morales que puede sufrir como esposa de Cristo. Pero sobre todo, ella está llamada a dejarse tocar por Jesús, a que sea tomada de la mano como su esposa, a que sea levantada como aquel hijo pródigo que un día se levantó, recapacitó y volvió al Padre. La iglesia es esa institución que necesita todos los días ser tocada por la palabra de Dios para ser curada. Pero en segundo lugar, después de que ella se cura, inmediatamente se levanta a servir. Eso significa que la iglesia no hace más que servir. Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando te atienden en un sacramento, cuando te dan la bendición, cuando te bautizan el niño, está la iglesia sirviendo. La iglesia es madre y maestra, y como madre no sabe más que servir, y como maestra no sabe más que enseñar. Qué rico que podamos ver en primer lugar este aspecto en este evangelio y comprendamos que el evangelio de hoy nos invita a que descubramos la realidad de la iglesia, porque la iglesia no es un museo de santos, sino una clínica de enfermos donde todos los días somos curados por Jesús. Escuchemos. Hoy en este miércoles seguimos hablando de la vida pública de Jesús. El Jesús que sanaba, el Jesús que curaba, ese Jesús que estaba siempre pendiente del otro. Y es así como se muestra entonces la escena cuando Jesús, después de haber salido de la sinagoga, se va para donde la suegra de Pedro y al verla enferma, la cura. Ella se sana y después de ser sanada, ella empieza a servir a las personas que se encontraban alrededor de ellas. Ese es el misterio. Después de que yo soy curado, tengo como discípulo que servir. Y allí es donde está entonces lo que se ha dicho, clave de evangelio, aplicar en la vida el servicio a los demás. De nada me sirve que a mí me curen y que yo me quede de brazos cruzados. No, cuando yo soy sanado, cuando tengo la misericordia del Señor, tengo que empezar a servir al otro, a servir a aquella persona que también como yo necesita del amor y de la misericordia del Señor. Hoy pues en este día entonces reconozcamos a Dios como el Dios que sirve, el Dios que está pendiente del otro, el Dios que ve la necesidad del otro, que le da agua al que está sediento. Y así, cuando nosotros alcanzamos ese arquetipo que es Jesús, ese modelo ideal, vamos a poder entender que la clave de la vida es el servicio. No vine a ser servido, sino a servir, lo dice Jesús. Esperemos pues hoy, en este día, que meditemos la palabra del Señor, la practiquemos y la llevemos en nuestro corazón. Y recordemos como siempre, hoy en este miércoles, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Hoy entonces podemos ver en este evangelio claramente lo que hace Jesús y lo que hace la iglesia. La iglesia y Jesús representan al Cristo total o son el Cristo total. Y por eso nosotros no podemos entender a Cristo sin la iglesia y a la iglesia sin Cristo, porque no podemos comprender un cuerpo sin cabeza o una cabeza sin cuerpo. Por eso la totalidad, la plenitud de la revelación, del amor, de la gracia que Dios transmite a la humanidad, lo hace por Jesús a través de la iglesia. Pero también debemos descubrir un aspecto importante, y es que a Jesús le llevaban todos los endemoniados, a Jesús le llevaban para que los curara, para que expulsara a los demonios. Pero hay que descubrir algo, y es que Jesús de madrugada, cuando todavía estaba oscuro,
se levantó y se fue a un lugar solitario a orar. Es necesaria la oración. Y así como Jesús oró, siendo Dios, le oró al Padre, cuánto más nosotros como iglesia, como miembros de este cuerpo de Cristo, como humanidad que padece dificultades de todo tipo, sí que necesita orar, porque de lo contrario no podemos permanecer, no podemos estar de pie. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.